Estimados alumnos, en este video continuaremos con la materia de trigonometría, pero más que nada para hacer algunos ejercicios de aplicaciones. Por ejemplo, la trigonometría nos puede servir para medir alturas sin necesidad de tener que hacerlo físicamente, es decir, podemos medir alturas de montañas, edificios, etcétera, etcétera, de una manera indirecta. Y aquí tenemos el ejercicio del barco que está a determinada distancia de una isla. Supondremos que está a 40 metros. A 40 metros de distancia de la isla. Y se observa la cumbre de la isla con un ángulo de elevación de 30 grados. Copien este ejercicio. Ahí. Es muy importante hacer el dibujo de estos problemas. Y se observa el extremo superior de un faro que se encuentra en la cima de la isla con un ángulo de elevación de 45 grados. Por lo tanto, este pequeño ángulo le podemos poner que es de 15 grados, en total 45 grados. Y nos consultan sobre cuál es la altura del faro. Entonces podemos decir que la altura total podemos llamarle H. Y la altura de la isla podemos decir que es H'. Si nosotros observamos este ejemplo, se han formado dos triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo de 30 grados y un triángulo rectángulo de 45 grados. Podemos trabajar independientemente con cada uno de ellos. Por ejemplo, si ocupamos el triángulo rectángulo de 30 grados, podemos decir tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. H' partido en 40. 40 está dividiendo, pasa multiplicando. Y queda 40 por tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados es conocida porque 30 grados es un ángulo que deberíamos saberlo, ya sea con las reglas mnemotécnicas o con los triángulos. Con el triángulo de 30, 60 y 90 grados, este era a medios, a raíz de 3 medios, y ese era. Entonces tangente de 30 es cateto opuesto partido por cateto adyacente, de modo tal que queda 2a raíz de 3, simplifico y queda 1 partido en raíz de 3, racionalizo con raíz de 3 y queda raíz de 3 tercios. Entonces, esto es 40 por raíz de 3 tercios. Eso podemos ingresarlo a la calculadora si quisiéramos, o lo podemos dejar sencillamente ahí. Entonces ya tenemos la altura del cerrito, o sea, de la isla. Pongamos aquí para que no se nos olvide, 40 raíz de 3
2/3 metros. Ahora, no queremos saber eso, queremos saber la altura del faro. Para eso utilizaremos ahora el siguiente triángulo rectángulo, el de 45 grados, y diremos eventualmente lo mismo. Diremos tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, es decir, h, partido en cateto adyacente 40, quedaría h 40 por tangente de 45. 45 es un ángulo que también es conocido y nos deberíamos acordar de la regla mnemotécnica o de los triángulos, que hay que saberlos de memoria. El triángulo rectángulo de 45, este medía a y ese a raíz de 2. Entonces la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. A partido en A es 1. Entonces queda 40 por 1, h 40. De modo tal que toda esta altura es 40 metros. Pero nosotros no queremos saber la altura del conjunto, sino solamente la del faro. Entonces, a 40 le resto la altura de la isla y esa diferencia me da la altura del faro. Esto puedo ingresarlo a la calculadora. A mí me dio 16,9 metros. Intenten resolver ustedes este ejercicio. Pongan pausa al video, háganlo, no mañana, sino ahora al tiro. Otra aplicación de la trigonometría es en vectores. En física se trabaja mucho con magnitudes vectoriales y la trigonometría nos es muy útil. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que básicamente es una flecha cuya magnitud es de 50 centímetros, por ejemplo. Eso se dice el módulo del vector. Entonces, este vector lo podemos poner en un gráfico XY. Aquí. Tiene que quedar exactamente igual. No me quedó exactamente igual porque lo estoy haciendo aquí a mano alzada. Entonces, si este vector se llama A, diremos que su módulo es 50 centímetros. El módulo de un vector es su medida, cuánto mide. Y vamos a suponer que forma un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a hallar las componentes de ese vector. Todos los vectores en el plano tienen dos componentes, una en X y otra en Y. Entonces, como esto mide 50, yo puedo aplicar mis funciones trigonométricas para encontrar este cateto del triángulo rectángulo y este otro cateto. Por ejemplo, si aplicamos seno de 60 grados, es cateto opuesto. Fíjense que esta línea coincide con esta. Pongámosle Y. Cateto Y partido por hipotenusa, 50. 50 está dividiendo, pasa multiplicando. Observen que esto es un poco repetitivo. Siempre hacemos lo mismo. Y de ahí encontraremos Y. 60 grados es un ángulo conocido. Y me quedaría 50 por raíz de 3 medios. Ustedes hagan esto. Comprueben que seno de 60 es raíz de 3
medios. Yo puedo equivocarme, así que ustedes deben ir comprobando. 50 dividido en 2 es 25 raíz de 3pi. Entonces, ocupando nuestra trigonometría, he encontrado cuánto mide eso. Y eso es lo mismo que la línea en el eje Y. O sea, aquí es 25 raíz de 3. Si aplicamos coseno de 60, voy a obtener la componente en X. Coseno de 60. Pongamos que esto es X. Cateto adyacente partido por hipotenusa. Paso multiplicando y queda igual a X. Coseno de 60, como dijimos, es un ángulo conocido y es un medio. Compruébenlo. No confíen. 50 por un medio es 25. Por lo tanto, el número que leemos aquí sería 25. De esa manera, ocupando nuestros conocimientos trigonométricos, hemos podido determinar esas componentes. Recuerden que eso se escribía así: vector A, componente X, su valor es 25, pero para decir que está en el eje X le ponemos hitongo, más 25 raíz de 3, para decir que está en el eje Y, colocamos J tongo. Y esto se puede abreviar también así, otra manera de escribir un vector, de esa forma. Ahí tenemos una aplicación en vectores de nuestros conocimientos trigonométricos, las componentes. También podemos confeccionar tablas de valores. Recuerden que no es necesario saberse de memoria solo algunos valores para los ángulos que más se usan, pero la clase pasada vimos reglas mnemotécnicas y triángulos, y con eso es suficiente. Vamos a completar esta tabla. Ustedes pongan pausa al video y hagan sus cálculos. No utilicen calculadora por el momento. Seno de 30. ¿Cuánto era? Un medio. Seno de 45. ¿Cuánto era? Raíz de 2 medios. Ahora, para completar esta tabla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar las identidades trigonométricas. Por ejemplo, coseno de 30 yo podría usar las reglas mnemotécnicas o los triángulos, pero voy a usar el hecho de que seno de 30 es un medio, aplicando la siguiente identidad trigonométrica. Seno al cuadrado, seno de alfa al cuadrado, más coseno al cuadrado de alfa es 1. Un medio al cuadrado es un cuarto, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Paso restando. Coseno cuadrado de alfa, 1 menos un cuarto, 3 cuartos. Saco raíz cuadrada para eliminar el 2 y queda coseno de alfa raíz cuadrada de 3 cuartos. Aplicamos nuestros conocimientos de raíces, las separo, raíz de 3 partido en raíz de 4, que es 2, y queda que coseno es raíz 3 partido en 2. Podría haberlo hecho ocupando, como les digo, las reglas mnemotécnicas, y pueden hacerlo ustedes para comprobar. Ahora, si queremos calcular tangente de 30,
puedo ocupar de nuevo esas reglas mnemotécnicas, pero vamos a ocupar la siguiente identidad. Tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa. ¿Se acuerdan de esta identidad? Ya tenemos seno es un medio y ya tenemos coseno, raíz de 3 medios. Eso quedaría 1 partido en raíz de 3. Lo racionalizo y queda raíz de 3 tercios. Seno de 2 por 30 sería seno de 60. Esto se llama seno del ángulo doble. Aquí les voy a indicar dos nuevas fórmulas, que sería esta: seno de alfa más menos beta, seno de alfa coseno de beta, más menos, de acuerdo al signo que esté acá, coseno de alfa seno de beta. Y esta otra fórmula, coseno de alfa más menos beta, coseno de alfa coseno de beta, aquí al revés, menos más, seno de alfa seno de beta. Entonces, por ejemplo, aquí seno del ángulo doble es cuando tenemos alfa más alfa, 2 alfa. Y esta fórmula quedaría así: seno de 2 alfa quedaría seno de alfa coseno de alfa más seno de alfa coseno de alfa, es decir, 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. No hay que saberla de memoria, la deduzco de estas expresiones. Ahora, si ustedes se la saben de memoria, mejor. Seno del ángulo doble lo calculamos así. Entonces, en este caso sería 2 por 1 medio por raíz de 3 medios. ¿Por qué estamos haciendo estos cálculos tan extraños? Pudimos haber calculado seno de 60 con las reglas mnemotécnicas. Lo estamos haciendo de esta otra manera para practicar nuestras identidades. Ese es el objetivo. Simplificamos y queda raíz de 3 medios. Coseno de 30 es lo mismo que seno de 60. ¿Por qué? Porque 60 y 30 son ángulos complementarios, suman 90 grados. Coseno del ángulo doble. Usamos esta. Alfa más alfa sería 2 alfa. Sería coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. En este caso, si es más, menos seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Esa sería nuestra formulita. Y bueno, raíz de 3 al cuadrado, raíz de 3 medios al cuadrado es 3 cuartos menos, y 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. 3 cuartos menos 1 cuarto es 2 cuartos, es decir, 1 medio. Seno de 30 es lo mismo que coseno de 60. Entonces les sugiero que hagan este ejercicio completando los casilleros aquí que faltan con la información dada. Usando el círculo trigonométrico, sabemos nosotros que seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, etc. ¿Ya? Hagan ese ejercicio ahora, pongan pausa al video.
Ahora, en trigonometría, muchas veces en vez de usar grados sexagesimales, 30 grados, 45 grados, usamos grados que se llaman radianes. En esta situación, nosotros debemos recordar que 180 grados equivalen a pi radianes. Y de ahí en adelante puedo hacer una proporción para encontrar las equivalencias. Sin embargo, es muy útil saber algunas de memoria. 180 grados son pi radianes, entonces pi medios son 90 grados. Pi cuartos son 45 grados. Pi son 180 grados. 2pi equivalen a 360 grados, etc. Son muy comunes los ángulos en la forma de radianes. Lo único que debemos recordar es que 180 grados son pi radianes. Hemos estado hablando de identidades trigonométricas. Nosotros no hemos aprendido fundamentalmente dos: seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1 y tangente igual a seno partido por coseno. Ustedes supondrán que existen miles de otras identidades más. Entre más se sepan mejor, pero yo me conformo con esas dos. Ahora, existen otras que nosotros no necesitamos memorizarnos. Por ejemplo, aquí tenemos una. Lo que se nos puede pedir es demostrarla. Se nos puede pedir, por ejemplo, se nos puede decir si es verdad o no que tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa. Eso sí se nos puede preguntar, no que no sepamos de memoria algo así. Entonces, en este ejemplo quiero mostrarles cómo podríamos responder una pregunta de este tipo. Entonces, vamos a partir este ejercicio de izquierda a derecha, demostrarlo hacia allá. Una demostración correcta debería ser demostrar de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Sin embargo, nosotros nos conformaremos con hacer solo en un sentido. Entonces, tangente de alfa era seno de alfa partido por coseno de alfa. Eso lo supondremos verdadero porque ya es materia pasada. Y cotangente de alfa era 1 partido por tangente de alfa. Pero tangente de alfa es seno partido por coseno. Seno de alfa partido en coseno de alfa. Si aplico aquí el relojito, el telefonito, etc., quedaría así: seno de alfa partido en coseno de alfa más coseno de alfa partido en seno de alfa. Se invierte. Entonces, sumamos estas fracciones y resulta seno de alfa por coseno de alfa. Coseno de alfa, en esto tapo y dice que cabe seno de alfa. Seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Dice más, pongo más. Seno de alfa en esto, tapo seno de alfa y dice que cabe coseno de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Mi identidad trigonométrica decía que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa era 1. Ponemos 1. Seno de alfa por coseno de alfa. Esto puedo separarlo porque es una multiplicación. 1 partido seno de alfa por 1 partido en coseno de alfa.
Y 1 partido por seno de alfa era secante. 1 partido por coseno de alfa era secante de alfa. Puedo ponerlo primero y segundo. La multiplicación es conmutativa. Y 1 partido por seno de alfa era cosecante de alfa. Cosec alfa. Y ahí hemos llegado a demostrar lo que queríamos. Partimos de un lado, trabajamos y hemos llegado a que era exactamente lo otro. Ahora, tenemos también ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, coseno de qué me da 0. Entonces, nosotros nos acordamos de nuestro círculo goniométrico, ¿cierto? De 1, menos 1, menos 1, 1. O del gráfico para el coseno. Era el que partía de aquí, ahí, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos ¿qué valores me dan 0? Entonces es decir, cuando el punto aquí estaba, este valor era 0. O sea, tenemos que aquí se hace 0 mi función en pi medios en 90 grados. Pi medios, acuérdense, pi medios es 90 grados. Por lo tanto, una solución de esta ecuación sería que x debe ser pi medios 90 grados. Coseno de 90 es 0. Pero hay otros valores que también me van a dar 0, por ejemplo este de acá, que corresponde al punto cuando está en esta posición. Ahí el coseno vuelve a valer 0. 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medios. Por lo tanto, coseno de 3 pi medios también es 0. Pero este valor de aquí vuelve a ser mi coseno 0, que corresponde a cuando estamos aquí y hemos vuelto a llegar aquí. Entonces tenemos 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, 5 pi medios. ¿Está extraño esto? Coseno de 5 pi medios también da 0. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos valores hay? Infinitos. Por lo tanto, cuando damos un solo valor, estamos hablando del valor principal, del primero, en el cual coseno es 0, pero existen infinitos otros valores. Ese es el tema de ecuaciones trigonométricas. Hay que tener en cuenta la forma de nuestras funciones, que son repetitivas e infinitas. No sé si averiguaron cómo era la gráfica de la tangente. Esa estaba de tarea. Bueno, estimados alumnos, quedamos hasta aquí con nuestro curso de trigonometría. Hagan el material complementario, vean el material adjunto, profundicen lo más que puedan en todas las materias.